Hola familia, Hola. bienvenido a otro episodio más de Entre Ruido y Silencio. Somos Misael y Laisha, una pareja cristiana que ama a Dios y que cree que Dios espera que examinemos más nuestro corazón en vez de compararnos con otros. Así es. Y de verdad que el día de hoy queremos hablar de ese instante exacto en el que tú piensas que tu vida está bien, todo tranquilo, hasta que abres Instagram y de repente se te desmorona todo. Todo cambia. Ahí empiezan diferentes sentimientos que nacen de nuestro corazón y que hay diferentes cosas que pueden hacer que pase. Hablamos de esos celos, comparación, envidia. Sí, y que eso suele cuando tú entras a la aplicación y ves una foto, una pareja, qué sé yo, algo, y eso como que te causa un sentimiento, eh, algo como que tú dices, o sea, ¿por ¿Por qué no qué me esta pasa? persona sí y a mí no? O sea, Sí, ¿por qué él tiene la vida que yo quisiera? sí, entonces ahí empieza lo que es ver eh, Desear y y resentir. resentir. Literalmente es un ciclo. Cuando entramos a Instagram, y no solamente en Instagram, también en la vida Pasa en real, la vida real. pero nos enfocamos más ahí porque de alguna forma está interconectado el hecho de que haya un incremento real Sí. en ese FOMO, que es el fear of missing out o el miedo de perderme algo, con el sentimiento de celos, envidia y en cierto punto el resentimiento. Instagram ha incrementado esto, pero nosotros en la vida cotidiana lo vivimos. Ese instante en el que yo veo la vida perfecta de otra persona y como que eso empieza a crear en mí como que... Sí, que muchas veces, o sea, hay cosas que ni siquiera necesitamos, pero porque vemos que el otro lo tiene o lo hace, ese sentimiento crece en nosotros. Sí, tú has visto como el marketing. De repente yo no necesito eso, pero ahora que lo vi, lo quiero. Nice. Entonces así pasa cuando nosotros empezamos a ver la vida de otros, idealizándolas de manera en que nosotros creemos que lo que ellos tienen nos hace falta. Y eso puede ser con esa vida perfecta de pareja, ese viaje perfecto, ese ascenso, esos logros que la otra persona empieza a tener y tú empiezas a preguntarte, wow, pero ese muchacho, esa muchacha tiene 26 años, ¿cómo lo logró? O mira, esa persona tiene 40 años y ya tiene todo lo que yo quería, o sea, ¿por qué yo no? Y el por qué yo no empieza a crear en nosotros sentimientos que por nuestra naturaleza pecaminosa son naturalmente que van a pasar. Pero, ¿qué estamos haciendo con lo que naturalmente pasa? Porque no solo somos animales que tienen impulsos, somos seres humanos que deberían de tener dominio propio. Y queremos ver todo esto también a la luz de la palabra. No solo porque tener celos es destructivo, Sí. pero, o sea, ¿por qué está mal tener celos? Y Mira, interesante, yo tengo aquí un versículo en Proverbios 14:30 que dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. O sea, todos hemos escuchado la palabra carcoma. Tú sabes mm, que cuando se trata con madera, no, que le cayó carcoma. sí, lo Y peor que le puede caer a la madera es carcoma. O sí, sea, eso ya dañó todo. y es interesante que dice, más la envidia es carcoma de los huesos. O sea, tú te pones a analizar y ver lo que pasa con una madera cuando le cae carcoma. O sea, prácticamente la destruye. Sí, completamente por pedacitos, empieza de a poquito, tú no te das cuenta que la carcoma está ahí Ujú. y ella empieza a comerse por dentro toda la madera. Entonces es interesante porque, o sea, la Biblia lo dice, la envidia es carcoma hacia los huesos. Es decir, que cuando tú sientes envidia, de a poco tu hueso, o sea, se la está comiendo. Sí, es como, tú sabes que me gusta mucho que la Biblia tiene la capacidad de hacer metáforas muy, muy acertadas. La envidia nace precisamente de un sentimiento o de orgullo o de inseguridad, Sí. de cosas que nosotros tenemos ahí adentro que no hemos sanado y que no hemos trabajado, son heridas invisibles. Y cuando nosotros vamos a otros progresar, primero empieza Ujú. el ver, estoy Sí. viéndote. Y empiezo a desear, quizá deseo que esa sea yo, quizá deseo que no seas tú, Ujú. y de repente empieza el resentimiento, y ahí es donde empieza la envidia. Porque la envidia se escucha como una palabra, ok, te envidio y ya no. Esto conlleva muchísimas cosas que se van trabajando en el interior. O sea, Ujú. cuando tú envidias, tú tienes incluso, llega un punto de que eso se potencia tanto que puede ser capaz de hasta hacer un mal Sí. o intervenir en lo que esta otra persona está logrando Ujú. para que no lo termine de lograr. Y tú, mira, es interesante porque antes de la envidia, primero hubo admiración por esa persona. Sí, empecé con un te veo, te Sí. doy seguimiento, te scrolleo en Instagram para buscar el post tuyo. Empieza con un ver. Ujú. Y nuestros ojos no deben nunca de desviarse
en el sentido de que hay que tener cuidado, nosotros admiramos, pero la admiración con medida, con entendimiento, con respeto, porque muchas veces cuando no gestionamos correctamente nuestras emociones y tenemos heridas invisibles que no vemos, todo empieza por ahí. Empiezo a ver, wow, qué bien le va a fulano, empiezo a ver que le está yendo bien en el trabajo, que consiguió el vehículo, que consiguió la pareja, que se casó, y eso empieza, pero es que está logrando muchas cosas. Primero te vi. Y luego entonces de dianche, yo quiero también. O sea, yo me quiero casar. O sea, porque yo no me he podido casar. Sí. Y eso va creando como un ciclo. ¿Dónde tú detienes el ciclo? Eso es lo importante. Entonces, las redes es la vitrina perfecta para la inseguridad. O sea, porque lo que tú estás viendo, o sea, te creas inseguridad. O sea, ¿por qué él lo logró? ¿Por qué yo no? Entonces, las redes quizás no sean una mentira. Pero quizá no dicen toda la verdad. Exactamente, porque vemos esas vidas perfectas y quizá esas personas tienen muchísimos problemas diferentes. Mira, hasta este punto, ¿por qué no muestran toda la verdad? Es muy injusto que tú compares tu vida detrás de cámaras con la vida editada de otra persona. Claro. Porque lo que tú estás viendo en los social medias, en las redes sociales, es la versión mejorada de su vida. Es lo que quieren mostrarnos, es la parte perfecta. Es como en el cine. En el cine no te van a mostrar el behind the scenes, a menos de que sea después de escenas, o sea, después de la película completa. Y quizás eso que muestran, tal vez el sacrificio de muchos años. O sea, lo estamos viendo, pero ya él pasó un proceso. Sí. Entonces nosotros no podemos, cuando estamos empezando la película, como que ver el final. O sea, sí, y que no sabemos los sacrificios y las cosas que esa persona está lidiando realmente. Cuando nosotros nos comparamos con la vida de otra persona a través de lo que vemos en las apariencias, porque no tiene que ser solamente en redes, pero vamos a hablar en persona y tú lo ves así. O sea, es detrás de muchas situaciones que ha pasado. Tal vez tú lo ves saliendo mucho, pero debe 2 o 3 millones de pesos. Tal vez tú lo ves que se compró el carro, sí. Pero está teniendo situaciones personales más allá. Quizás logró ese emprendimiento, ese negocio, pero tú no sabes si lo despidieron y eso fue lo que le motivó a seguir adelante. Entonces, no comparemos nuestro detrás de cámaras con la vida editada de otra persona. Sí, porque yo pienso, mira, que en vez de nosotros como inspirarnos, o sea, lo vemos como competencia. O sea, porque de eso tú puedes decir, mira qué chulo. Y quizás tú puedes hacer otra cosa. Y, o sea, no necesariamente tiene que ser envidia. O sea, tú puedes tomar una inspiración como muchos hemos hecho. O sea, nosotros nos hemos inspirado viendo a otras personas haciendo cosas. Sí, en ese sentido, me gusta hacer el énfasis en el ciclo. ¿En qué parte del ciclo te quedaste? ¿A qué parte del ciclo vas? Y hablamos de ese ciclo interminable del ver, desear, resentir. O sea, yo puedo verte, admirarte y estoy en el lugar correcto. Y entonces decir, como te admiro, tú me motivas. Y tomar como motivación. Yo puedo desear, claro, luego desear como ser como tú en la medida justa, pero si veo que mi corazón se desvía, ¿qué hago? Rompo el ciclo. Pero si yo permito que todas estas cosas pasen y avancen, puede llegar un momento en el que yo me sienta frustrado, resentido hasta conmigo mismo, con Dios, con la vida, porque yo no tengo todo lo que tú tienes, porque tú lo lograste y yo no. Sí. O sea, eso que tú mencionas es muy, muy importante, porque nosotros debemos de saber en dónde detenemos este ciclo de que nos ha llevado las redes sociales, como esa vitrina perfecta. Sí, y mira, y estamos hablando de redes sociales, pero eso pasa en los ministerios, pasa en como dicen, las mejores familias, pasa eso. Sí, o sea, literal. Cuando tú ves que tu padre quizás tú sientes que trata mejor a tu hermano, pero, o sea, puede ser que no. Simplemente, o sea, no cerramos, como que, o sea, estamos viendo, estamos deseando, pero, o sea, nos frustramos con eso. Sí, nosotros veíamos una serie, inclusive, que era muy interesante porque hablaba de una familia muy pobre y una familia muy rica. Y una de las hijas de la familia pobre deseaba fervientemente ser parte de la familia rica. Y esto es un estigma, obviamente, no estoy diciendo que
tiene que en definitiva hacer que tú seas rico y no vivas una vida feliz. Pero en el caso específico de la serie, las personas ricas vivían en una familia disfuncional que solamente vivía de apariencias. Entonces, cuando la persona de la familia pobre entra de alguna forma a esta familia, se da cuenta de que todo está mal y empieza a ansiar nuevamente la vida que tenía, que odiaba. Entonces, nosotros no podemos pretender querer lo que otras personas viven porque no sabemos qué hay dentro de sus zapatos. Y no lo estamos hablando únicamente porque esto esté mal moralmente. Más claramente la Biblia lo establece como pecado. Vamos a leer en Gálatas 5:19 donde dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, entre otros, sigue mencionando, y dice: celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo les amonesto, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, no solamente te estoy hablando de que está mal porque a nosotros como personas nos afecta, y vamos a hablar un poquito de cómo nos afectan estos sentimientos, pero además de esto, porque a Dios no le agrada. Y a Dios no le agrada porque muchas de las cosas que son pecado, y eso es un gran tema que podemos tocar en otro episodio, estas cosas que son pecado, usualmente Dios las pone así para cuidarnos a nosotros mismos, de nosotros mismos. Por eso los celos y la envidia son pecado para Él. Incluso en 1 Corintios 3:3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no serán ustedes carnales, que ustedes hablan y andan como hombres carnales? Entonces, desde ese entonces hay envidia. O sea, las contiendas y disensiones, los celos, aunque son parte de la naturaleza pecaminosa, no significa que yo debo de agarrarme de eso para no hacer algo. Porque Dios nos dio espíritu de dominio propio. O sea, Dios nos dio a aquel que nos ayuda a nosotros a entender lo que está bien y está mal. Pero cuando entendemos esto como cosas normales del día a día, ¿no? Porque los celitos, tú sabes, y empezamos a normalizar estas cosas, hacen que olvidemos que no son beneficiosas para nosotros y que además de eso a Dios no le agradan. Entonces, no podemos seguir como en ese esquema de olvidarnos de lo importante que es cuidarnos. Tú sabes que los celos son tan malos porque van creando en nosotros la inseguridad del yo no soy suficiente. Así es. Nos van creando como, nos van encerrando en una jaula donde nosotros no somos capaces de ver lo bueno que tenemos en nuestra vida, de ver las cosas buenas que Dios está haciendo en nuestra vida. Y nos vamos más lejos. O sea, cuando tú haces eso, tú no, o sea, como que ¿por qué yo no? ¿Por qué a él sí y por qué a mí no? Es como que tú no estás amando a Dios a través de la fidelidad. Porque tú amas a Dios, pero tú quieres tener lo que otra persona tiene, y si no lo tienes, tú dudas de quién es Dios, porque Dios sí lo bendice y a mí no. Entonces eso es un enfoque incorrecto de ver la vida. Cuando nosotros tenemos celos y comparaciones, estamos siendo desagradecidos con lo que Dios está poniendo en nuestras vidas, e incluso estamos olvidando que cada uno tiene su esencia y su propósito. Entonces yo no puedo querer tener el papel de Dios o decirle a Dios qué es lo que debo de tener, porque cada cosa que nosotros experimentamos nos lleva más cerca del propósito de Dios. Por eso las comparaciones no son buenas. Incluso hay un versículo muy bueno que dice: porque presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho tu labor bien, sin tener que compararte con nadie. Sí, y como tú dices, o sea, todos somos importantes para Dios. Y Dios tiene un propósito con cada quien diferente. O sea, mi propósito, o sea, no tiene que ver con el tuyo. Sí. Porque, o sea, somos diferentes ante los ojos de Dios. Sí, y en la misma sociedad, si todos fuésemos iguales, si tuviésemos las mismas logros y metas, o sea, no habrían diversidad de cosas en el mundo. Yo no puedo pretender ser igual que tú, porque en el mismo ministerio, en la iglesia, si yo te envidio porque tú tengas un rol de liderazgo, o sea, yo estoy perdiendo de vista que se necesitan también otros roles. El cuerpo de Cristo, y a mí me gusta esa parte de ese versículo que dice, o sea, es el cuerpo, y el cuerpo necesita de todo diferente. Tiene que haber personas que sean evangelistas, tiene que haber predicadores, pastores, pero tiene que haber también aquellos que simplemente sirven en la iglesia, y tiene que haber de todo. Entonces, si yo me comparo
y a través de la comparación te envidio, estoy perdiendo también de vista lo que Dios quiere a través de cada vida. La comparación nunca va a llevar a nada bueno y la envidia es carcoma porque empieza a hacer que yo descuide las cosas que Dios quiere para mí a través de yo enfocarme en la otra persona. Tú sabes, esta frase te la dije un día, yo creo que hay gente que son buenas. Lo que pasa es que no se enfocan en sí mismos y en lo que Dios quiere para sus vidas. Hay gente que serían geniales si solo se enfocaran en seguir a través de lo que Dios quiere y no desviaran sus ojos en los celos, la comparación, la envidia. Porque, Estamos más entretenidos en lograr algo que otro está haciendo. y eso lleva a que nosotros olvidemos nuestro diseño, nuestra esencia. Porque cuando yo me comparo contigo desde el punto de vista incorrecto, porque hay comparaciones que son como, ok, bueno, puedo mejorar, pero las comparaciones que son destructivas empiezan desde el, yo quiero lo que tú tienes. Yo puedo hacerlo mejor. Y yo, sí, yo puedo hacerlo mejor que tú. Y en yo puedo hacerlo mejor que tú, te copio, hago lo mismo que tú y pierdo mi esencia por querer ser tú. Cuando Dios puede bendecir muchísimo más a través de quien tú eres en tu propia esencia. Y en esta parte, yo también, para hablar un poquito más de la comparación, yo también tuve un momento difícil de comparación. Todo hemos pasado por ahí. O sea, Dios restaura. Yo que recuerdo que hace 1 año y medio tuve un momento muy difícil en donde yo misma no podía ver quién yo era a través de lo que Dios quería. Empezó bien, yo como que tenía todo claro y me perdí porque empecé a compararme, porque aquella persona tal cosa, porque esta persona irradia más de esto, sí. Y empecé como a compararme y en esa comparación creo que la gente que me conoce supo que hubo un momento bien perdido para mí y me gusta el hecho de que es por eso que Dios lo dijo, inspiró en la Biblia, no se comparen, porque cuando yo me comparo puedo empezar a tener la pérdida de mi identidad y puedo empezar a perder el brillo que era lo que a otras personas les llevaba a Cristo. Sí. Y hoy en día me siento tan feliz porque a través de entender lo malo de compararme y de ver mi proceso con tu proceso, mi versión detrás de cámara con la tuya editada, o sea, yo aprendí que yo no puedo nunca pretender ser como otra persona. Sí, sí. Eso va a dañar lo que Dios depositó para que otros vengan a Cristo a través de lo que Él quiere hacer en mi vida, de Él glorificarse en mi vida. No se trata de la persona. Por eso, si yo me comparo, yo me estoy enfocando en la persona y no en Dios. Sí, sí. Y como dice, mira, o sea, la carcoma destruye la madera, pero tú en ese momento sentías como que tu brillo se apagaba. Entonces, la carcoma estaba consumiendo tus huesos. Sí, o sea, era un momento en el que así mismo yo me sentía como que yo me estaba desapareciendo, mi persona, y mi brillo se había apagado. Y entonces ahí es cuando tú entiendes que tú no estás tarde, o sea, tú estás en proceso de eso. Real. O sea, porque a veces nosotros entendemos que estamos tarde para algo. Tengo tanta edad y no me he casado. O sea, tú no estás tarde, o sea, simplemente tú estás en el proceso de conseguir eso que el Señor te va a dar. Sí, esa parte es bien bonita, porque parte en el momento en que nos comparamos, que se convierte en envidia, es cuando yo entiendo que voy muy lento, que voy como, que tú vas más adelantado que yo y que tú me estás venciendo, porque empieza una competencia falsa que no tú sabes de dónde sale, que solo está en nuestra cabeza. Y que eso es producido por las redes sociales. Exactamente, ese sentido de necesito demostrar que yo estoy tan bien como tú estás, ese sentido de urgencia incorrecto que nos hace, es lo que propicia directamente que nosotros empecemos como a consumirnos por dentro, como a sentir que de verdad estamos muy tarde para lo que queremos hacer. Y no, cada historia en Dios es única. Amén. Cada vida en Dios es única. Y si yo me empiezo a comparar con tu reloj, entonces yo no estoy siendo agradecido con lo que Dios está haciendo en mi vida, en cada paso. O sea, yo necesito reenfocarme en lo fiel que ha sido Dios. Sí. Esto es como yo lo quiero englobar en eso, porque cuando perdemos de vista la fidelidad de Dios, entonces empieza como el montón de comparación y serle fieles a Dios. Sí. Porque llega un punto en el que tú dices, Dios, pero, o sea, porque a Misael, o sea, porque a Misael sí, papá ¿hasta Dios? ¿Cuándo es, papá Dios? O sea, te olvidaste de tu mejor guerrero, me enviaste a toda la batalla, pero no me diste la corona, ¿ves? Entonces empieza ese momento, pero nosotros no le servimos a Dios para que Él nos sirva. O sea, porque nosotros le servimos a Dios por quien Él es. Y que tenemos que tener algo claro, o sea,
Dios no repite propósito. O sea, todo tiene su tiempo, Él tiene un diseño para cada uno. Entonces cuando entendemos eso, o sea, no estamos tarde. O sea, simplemente en el tiempo de Dios, que es perfecto, o sea, todo se va a dar. Y esa fidelidad que le debemos a Dios debe de ser en traducirse en nosotros cambiar nuestro corazón. Mira, hay un ejemplo bíblico que está en Génesis 4, 3, 8. Lo digo para ilustrar exactamente, pero está Caín y Abel. Uf. Y ahí esa historia a mí me conmueve mucho, a pesar de lo triste y difícil que es, y es precisamente porque lo que los celos y la envidia pueden hacer. Para poner en contexto brevemente, a los que conocen o no conocen la historia, Dios quería una ofrenda de Caín y Abel. Eran dos hermanos, hijos de Adán y Eva, y etcétera. Conoces, si quieres más contexto, puedes leer el pasaje que te decía. Pero ellos dan una ofrenda a Dios. Entonces, la primicia. Abel le da lo más lindo que él tiene de su rebaño. Pero Caín le da, obviamente, algo de lo que tiene, pero por orgullo. O sea, la importancia radicaba en el corazón detrás de cómo te lo estoy dando. No era la ofrenda. Exacto. Cuando van delante de Dios, obviamente, el Señor se beneplace en la ofrenda hermosa que nace de un corazón que, wow, te quiero agradar, Dios. Y, sin embargo, Caín como que se queda como, ok, ¿y por qué él sí y yo no? Te voy a parafrasear la historia para hacerla más cómoda de entender. Y él dice, ok, a través de la envidia, porque a él sí y a mí no, él empieza a sentir ese resentimiento. Deseo que sea yo, porque no debería ser tú, y empiezan a hacer resentimiento, y empieza a odiar a su hermano. Y en la última resolución que tuvo, en ese momento donde la carcoma se está comiendo la madera, dice, yo lo voy a matar, porque es que él no puede ser mejor que yo, más bacano que yo. Y hay una parte en la historia que es la más interesante, y es que Dios se acerca antes de que pase que lo mate a Abel. Dios se acerca a donde Caín. Le dice, hey, o sea, el problema radica en tu corazón, en la forma en la que me das la ofrenda. Y cuando tú tienes la envidia, tú no tienes la capacidad ni siquiera de darte cuenta que el Dios del universo, Dios que después de que habían sido sacados del jardín del Edén, no estaba conviviendo siempre. Este mismo Dios vino a hablarte, aunque sea un reproche. Y ahí, desde la perspectiva correcta, tú dirías, es verdad, wow, gracias, mira qué honrado me siento de que eres tú y tú me estás hablando, y a pesar de que lo hice mal, voy a cambiar. Pero cuando tú tienes envidia y esos celos, o sea, tu pensamiento es, entonces además de que tú eres como su benefactor, también tú me reprochas. Y entonces tomas la decisión incorrecta. Sí, y eso pasa con nosotros, porque así mismo, o sea, Dios nos bendice. Pero quizás estamos tan enfocados en otras cosas que no vemos esa bendición de Dios. Realmente. Entonces nos convertimos en Caín. Sí. Al final, lo importante de esto es cuidar el corazón, porque de este es el que emana la vida. A Dios, Dios no puede ser burlado. Dios conoce realmente lo que nosotros sentimos. A veces cuando sentimos celos, comparaciones y envidia, Dios lo conoce desde el interior. El tema está en que nosotros seamos capaces de, con honestidad, ir con un corazón rendido delante de Dios y decirle, hey, hola, estoy viviendo esto. Porque es muy lindo decir, no sientas celos y envidia, pero la realidad es que lo sentimos en menor o mayor grado, pero ¿cómo lo rendimos ante Dios? Eso es lo que va a hacer que nosotros podamos sobrellevar nuestras emociones, ser sinceros y honestos y poder como que llevarlo delante de la presencia del Señor para que esto que nuestro corazón tiene sea moldeado, sea cambiado. Y esta parte es como lo fundamental, que es el mensaje final de este episodio. O sea, ¿qué tú le dejarías a la persona que está sufriendo como celos y envidia? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? O sea, yo creo que lo principal es pedirle a Dios. O sea, porque es un sentimiento. O sea, la envidia es algo malo que pasa, pero debemos controlarlo porque, o sea, no lo podemos erradicar porque al final somos humanos y estamos aquí en la tierra. Entonces yo considero que la oración es fundamental. Igual, yo creo que nosotros debemos llevar una cuenta de lo bendecidos que somos en Dios. A pesar de que, ponte tú que tú como quiera vivas mal, pero hay
ese instante, ese momento en el que Dios nos ha dado bendiciones. El despertar, o sea, ya es una bendición. El tú ver este video es una bendición porque hay muchos que ni siquiera pueden verlo. Exacto, el que tú tengas una casa, el que tú tengas cómo proveerte, el que Dios te haya permitido tener salud para seguir adelante, ya de por sí es una gran bendición de Dios, que nos permite tener un día más para ser mejores que ayer. Eso me recuerda que mi papá hacía la historia de que, o sea, nos hemos acostumbrado tanto. Mira, cuando tú enciendes la luz, o sea, es un efecto de, wow, tú enciendes el tic-tac y enciendes la luz. O sea, eso al principio nos parecía impresionante. Pero como lo hacemos tantos, o sea, tanto, olvidamos ese efecto. Entonces eso pasa con las bendiciones del Señor. O sea, el despertar se ha vuelto tan habitual que dice, nada, desperté. Ujú. Pero, o sea, es una bendición. O sea, mueren millones de personas, millones no, pero mueren, Bueno, millones, porque hay millones de personas en el o sea, mundo, pero- mueren muchas personas diarios. O sea, el tú despertar un día más, o sea, yo creo que esa es la bendición más grande que el Señor te puede dar. Y Él te da la materia prima más importante. Ese es poder vivir y el bienestar. Para que tú puedas lograr tus propias metas, Sí. tu propio camino. Entonces cuando yo digo, ay, te envidio y me comparo y tengo celos, yo estoy desperdiciando la oportunidad que Dios me dio para crear ese futuro que Él quiere para mí, Sí, sí. ese pensamiento que Él tiene para mí. Y por eso nos enfocamos en el hecho de que llevemos cuentas de lo bendecidos que somos, no solo a nivel económico, puede ser más bien a nivel de talentos. Tal vez tú tienes muchísimos talentos, pero por compararte y querer ser como la otra persona, entonces tú desperdicias este talento personal que tú tienes para hacer el talento de la otra persona. Sí, sí. Y así sucesivamente pueden ilustrarse muchísimos casos donde nada bueno sale de la comparación, los celos o la envidia. O sea, no hay nada bueno en la envidia porque al final dañamos nuestro corazón. O sea, nuestro corazón se daña literalmente. Porque nos enfocamos tanto en la otra persona que o sea, nos olvidamos de nosotros mismos. O sea, incluso podemos descuidar nuestro físico. O sea, muchas cosas descuidamos de nosotros como personas. Mira, hay un versículo que está en Filipenses 4:11 que dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y Dios constantemente habla del contentamiento y del Sí. gozo. Un corazón agradecido no puede ser un corazón envidioso. No Sí. caben los dos en el No hay mismo forma. sitio. Por eso mismo es que si tú tienes celos y envidia, tú no puedes ser agradecido con Dios. Esto se traduce en que es necesario, no es de que no tenga, no, es necesario que nosotros a través de restauración podamos tener un corazón que empiece a limpiar y quitar esos celos y esa envidia, viendo a los demás como inspiración y no como competencia. Somos complemento, no competencia. Viendo a los demás como personas que tienen su propio camino y viéndome a mí como mi propio camino. Y reconociendo que yo tengo todo para poder hacer lo que de alguna forma yo he soñado y que Dios quiere para mí. Solamente implica el esfuerzo correcto y en la dirección correcta. Claro, porque o sea, no puede ser con mala intención. No puede decir, yo lo voy a hacer porque yo voy a ser mejor que él. Claro, o sea, nada de eso. Sino que, o sea, tú puedes tomar esa persona, esa cosa de inspiración para empezar algo. Y en Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Bueno, para terminar este episodio queremos darle gracias a Dios primero porque Él es bueno y Él nos ha permitido entender quiénes somos, nuestra identidad. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias porque hemos aprendido un poco más a conocer tu corazón, un corazón que entiende lo que es el amor verdadero, que es benigno, que no es jactancioso, que no busca lo suyo, que no envidia, Señor. Y por eso, entendiendo ese corazón de amor, nosotros queremos pedirte que nos ayudes a siempre tener los ojos puestos en lo correcto que es en ti, a poder reenfocarnos para ser agradecidos, para recordar
las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas y quién tú eres. Señor, te pedimos que nos ayudes a hacerte fieles, no por lo que podemos conseguir, ni por lo que nosotros esperamos que tú respondas o no en oración, sino por quien tú eres en nuestras vidas, Señor. nuestro Padre y nuestro Señor. Por eso te seguimos pidiendo que tú nos ayudes a limpiar nuestro corazón y nuestra mente, que cualquier cosa que yo sienta, Señor, de celos, de envidia, de comparaciones, de insuficiencia, seas tú ayudándome a removerlo, que toda raíz sea quitada, desarraigada de nuestros corazones, para que nosotros podamos comprender que un corazón grato y hermoso a ti no puede ser envidioso, Señor. Yo te pido, amado Padre, que tú nos ayudes a seguir creciendo en ti, que si necesitamos poner límites, establecer límites, seas tú nuestro ayudador para que podamos quitarnos rápidamente, como hizo José, de la tentación y huir, y poder ser nosotros personas hermosas e íntegras delante de tus ojos. Por sobre todo, Señor, te doy gracias. Gracias por cada persona que está aquí, que puede estar viendo esto. Gracias porque tú vas a seguir haciendo una obra redentora, una obra que justifica, que redime, que cambia nuestros corazones. Señor, yo te pido que cualquier persona que necesite una palabra como esta la pueda recibir en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Amén. y amén. Amén. Y terminando este capítulo, la invitación es a celebrar a los demás Así es. sin perder la esperanza de lo propio, a poder celebrar a la otra persona y sus logros, sin olvidarme de que yo también tengo mis propias Y metas. que llegará. Así Ujú. que gracias, si esto ha sido de bendición para ti, crees que otra persona lo necesita, compártelo, Compártelo. dale like y en todo caso suscríbete para ver más de lo que vamos a seguir hablando, que el próximo tema va a estar súper interesante. Así es, así que Dios te bendiga mucho, gracias por vernos o escucharnos y nada, suscríbete. Hasta la próxima. Hasta la próxima.